¿Qué tal, Juan Carlos? Seguimos informando desde América Latina, una región, por supuesto, muy atravesada por lo que pasa con el coronavirus. De eso no cabe la menor duda. Cada hecho político en uno de los países que podemos analizar tiene que ver con la pandemia y cómo trabajan los gobiernos frente a la pandemia. Y claro, hay dos países emblemáticos respecto del tema del caos. Uno es Brasil, que además vive una crisis política muy profunda, escándalos de corrupción con personas arrestadas, vinculadas directamente al presidente de la nación, y las cifras que da el gobierno, que son menores a las que un consorcio de periodistas da respecto de la cantidad de fallecidas. Más de 50.000 personas murieron en Brasil a raíz del coronavirus. Y el otro, por supuesto, Chile, donde ya renunció también el ministro de Salud, Jaime Mañalich, el mismo que había dicho que el bicho malo se iba a convertir en un bicho bueno, y además, donde la política está atravesada por la imagen de Chile ante el mundo exterior, porque los datos que fueron dando desde el gobierno chileno tampoco parecen ser los datos correctos y muy cuestionados hoy a nivel interno y a nivel internacional. Estamos viviendo tiempos de emergencia y los tiempos de emergencia requieren soluciones de emergencias. Conocemos y sentimos las privaciones, las carencias que están afectando a millones de familias chilenas debido a estos tiempos de emergencia. Si algo le faltaba al gobierno de Sebastián Piñera, Juan Carlos, era que recibiera un golpe desde lo comunicacional, desde el corazón de los Estados Unidos. La agencia Bloomberg criticó al presidente Sebastián Piñera y dijo que Chile se había comportado frente a la pandemia como si fuera un país rico, pero que en realidad era un país pobre y que no podía tomar las mismas medidas que los países ricos. Esto mereció una respuesta incluso el ministro del Interior de Chile, porque claro, una crítica tan dura de la agencia Bloomberg no es lo que se espera en un gobierno de gerentes de empresas, de tecnócratas, educados muchos de ellos en los Estados Unidos. Pero efectivamente, como vimos, Juan Carlos, Chile es mucho más pobre de la imagen que le vendió al mundo de lo que era realmente. Y esto se vio claramente durante la pandemia, regiones de Chile sin agua potable, sin luz eléctrica. Por eso la renuncia también del ministro de Salud y por eso la crisis política, que en realidad quedó al desnudo desde el año pasado, el 18 de octubre, cuando estalló la revuelta y la que juntos vimos, Juan Carlos, cuando estuvimos en Santiago de Chile y conversábamos sobre los problemas históricos y la coyuntura que tenía Chile incluso antes de la pandemia. Arrepentimiento y fe para que sea nuestra mejor arma de lucha contra esta enfermedad. Ahora bien, si hablamos de caos, no puedo dejar de mencionar al gobierno de facto de Bolivia, de la presidenta de facto, Yanine Áñez, que dijo que suspender y postergar las elecciones por 1 o 2 meses no era algo tan grave. La fecha para las elecciones en Bolivia es el 6 de septiembre. Si postergan las elecciones 2 meses, como quiere ahora la presidenta de facto, se llegaría a 1 año después del golpe de Estado que derrocó a Evo Morales. ¿Qué es lo significativo de esto? Vale la pena recordarlo, Juan Carlos. Un gobierno de transición que supuestamente venía a organizar elecciones en 90 días. 90 días son 3 meses y se va a llegar a casi 1 año después. La pregunta que queda flotando es: ¿el gobierno de facto realmente va a organizar elecciones si no está seguro que la gana? Y si vence, como dicen todas las encuestas, otra vez Evo Morales a través de su candidato Luis Arce. Creo que esa es la gran pregunta. En esta emergencia nacional, varias universidades nacionales del conurbano estamos trabajando en el territorio más difícil y no nos achicamos. Durante esta cuarentena decidimos cuidarnos y preservar la salud, adaptándonos con velocidad y esfuerzo al teletrabajo. Decidimos ser solidarios y ofrecer nuestra infraestructura y recursos humanos para colaborar con nuestro pueblo y para mitigar los efectos de esta pandemia. Decidimos educar a distancia para que los alumnos tengan un contacto activo con la universidad durante este cuatrimestre. Y mejoramos la capacidad de nuestras plataformas virtuales para la gestión de clases. En esta emergencia, nuestras universidades se visten de pueblo, de provincia, de patria, para garantizar el derecho universal a la educación. No bajamos los brazos. Cuidarte es cuidarnos. ¿Y
Y quiero cerrar este comentario, Juan Carlos, con una muy buena noticia, porque la Universidad Nacional de Avellaneda, la UNDAF por sus siglas, cumplió 10 años de vida. Durante la gestión anterior de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, crecieron universidades públicas, libres y gratuitas en lo que se llama el conurbano bonaerense. Esto es, la gran periferia que rodea a la ciudad de Buenos Aires. Miles y miles de personas por primera vez pudieron acceder a las universidades. Primera generación de gente universitaria gracias a universidades que tienen cerca de donde viven y no se tienen que trasladar al centro de la ciudad de Buenos Aires. Además, varias de estas universidades han conformado una agencia de noticias latinoamericanas de nombre Al Sur que trabaja coordinando la información justamente con Nodal. Realmente es una muy buena noticia que haya tantas universidades nacionales, públicas y gratuitas que le permitan a la población por primera vez acceder justamente al estudio universitario. Es una muy buena noticia.